Hola, mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar un like en este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que siempre generan titulares, pero esta vez la situación se volvió mucho más intensa. Según las últimas informaciones, todo comenzó cuando Neslihan intentó comunicarse con Burak en repetidas ocasiones, pero él decidió no responder sus llamadas. Esta actitud levantó sospechas, y pronto los rumores se convirtieron en noticia. Los representantes de ambos actores tuvieron que intervenir porque la tensión era evidente. Una fuente cercana asegura que Burak, visiblemente molesto, le habría dicho a su entorno: «Ya no quiero mantener ningún tipo de relación con Neslihan. Necesito enfocarme en mi vida y en mis proyectos». Estas palabras reflejan un quiebre definitivo entre dos figuras que compartieron pantalla y una gran química en el pasado. Por su parte, se comenta que los agentes de Neslihan intentaron suavizar la situación, pero las puertas ya estaban cerradas. La prensa turca ha seguido cada detalle, y los periodistas lograron captar a Burak en un evento reciente, donde ante la insistencia de las preguntas respondió con firmeza: «He tomado mi decisión, y para mí este capítulo ya terminó». Su tono directo dejó claro que no había vuelta atrás. Los fanáticos, acostumbrados a verlos juntos en la serie que conquistó corazones, no pudieron evitar mostrar su sorpresa y tristeza en redes sociales. Mientras tanto, en el círculo de Neslihan, se filtraron declaraciones que encendieron aún más el debate. Una persona allegada reveló: «Neslihan siente que la reacción de Burak fue demasiado drástica, ella solo buscaba un entendimiento». Incluso se llegó a especular que la actriz habría considerado abandonar la producción en la que ambos participan. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial, lo que deja a la audiencia en un estado de incertidumbre. Lo más impactante vino cuando surgieron versiones de que Burak pidió expresamente que Neslihan dejara la serie. Una frase atribuida a él circuló rápidamente en portales de farándula: «Si queremos avanzar, ella debe salir de la producción». Estas palabras encendieron la polémica, pues los seguidores interpretaron que la relación profesional también había llegado a su fin. En medio de esta tormenta mediática, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. En Twitter, miles de comentarios se dividieron entre quienes apoyan a Burak por poner límites y quienes defienden a Neslihan argumentando que ella no merecía ese trato. Algunos fans escribieron: «Siempre brillaron juntos, es una lástima que la historia termine así». Otros, en cambio, señalaban: «Burak tiene derecho a cerrar capítulos que no le hacen bien». A pesar del silencio oficial de Neslihan, la prensa logró captar una breve declaración suya mientras salía de un restaurante en Estambul. Con un rostro serio, dijo: «No quiero hablar de eso ahora, todo se sabrá a su tiempo». Su frase, corta pero cargada de emoción, aumentó el misterio sobre sus próximos pasos. ¿Será verdad que planea retirarse de la producción? ¿O seguirá adelante demostrando profesionalismo? La tensión no solo se limitó al ámbito profesional, sino que también empezó a generar especulaciones sobre sus vidas personales. Algunos portales insinuaron que viejas diferencias, surgidas durante la grabación de su exitosa serie, nunca se resolvieron del todo. Al parecer, las discusiones sobre protagonismo y favoritismos del equipo de producción habrían dejado heridas abiertas que ahora resurgen con más fuerza. En medio de este panorama, varios colegas de la industria decidieron pronunciarse. Un reconocido director, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: «Ambos son talentos indiscutibles, pero las rivalidades en este mundo a veces pesan más que el arte». Lo que vemos aquí es un claro ejemplo de cómo los egos pueden chocar, incluso cuando hay una historia de éxito compartido. Estas declaraciones pusieron en evidencia la dificultad de mantener relaciones laborales saludables en un entorno tan competitivo. Las cadenas televisivas que trabajan con ambos actores también enfrentan un dilema. Por un lado, Burak continúa siendo uno de los rostros más solicitados de la industria, mientras que Neslihan cuenta con una base de seguidores leales que no están dispuestos a verla marginada.
Los ejecutivos deben balancear intereses económicos con la presión de la opinión pública, lo que ha llevado a largas reuniones para definir el futuro de los proyectos en curso. Al mismo tiempo, los medios internacionales comenzaron a cubrir la controversia, ampliando el eco de la noticia más allá de Turquía. En revistas de entretenimiento de España y América Latina aparecieron titulares que destacaban la ruptura profesional como si se tratara de un drama de telenovela. Del amor en pantalla al desencuentro real, Burak y Neslihan enfrentan su momento más difícil, rezaba uno de los artículos más compartidos. Los seguidores, por su parte, no solo se limitaron a expresar su tristeza o enojo, sino que comenzaron a organizar campañas digitales. En Instagram surgieron hashtags como #apoyo Neslihan y #fuerza Burak, cada uno con miles de publicaciones que reflejan la polarización de la audiencia. Incluso se organizaron transmisiones en vivo para debatir lo sucedido, con fanáticos defendiendo apasionadamente a su actor o actriz favorito. En paralelo, se filtraron rumores de que directores de casting ya están considerando reemplazos en caso de que uno de los dos decida abandonar definitivamente la producción. Se mencionan nombres de nuevas estrellas emergentes, lo que abre la puerta a un giro inesperado en la serie que actualmente protagonizan. Este escenario, aunque incierto, mantiene al público expectante y pendiente de cualquier anuncio oficial. Sin embargo, en medio de tantas versiones, algunos expertos en relaciones públicas aconsejan cautela. Una analista de medios explicó, muchas veces, los conflictos se magnifican para mantener la atención de la audiencia. No descartemos que detrás de esta polémica exista una estrategia de promoción. Esta teoría, aunque menos aceptada entre los fanáticos, también circula con fuerza en foros especializados. Mientras tanto, Burak se muestra activo en redes compartiendo avances de sus próximos proyectos independientes, lo que refuerza la idea de que quiere marcar distancia de esta controversia. Neslihan, en cambio, opta por el silencio, aunque sus gestos públicos sugieren que atraviesa un momento de reflexión. Su última publicación en Instagram, una foto acompañada por la frase "todo pasa por algo", fue interpretada como un mensaje velado hacia la situación actual. Lo cierto es que la historia aún no tiene un desenlace claro. ¿Será el final definitivo de una dupla icónica o habrá lugar para la reconciliación? Mientras las especulaciones crecen, el público continúa atento, consumiendo cada detalle como si se tratara de un capítulo más de la serie que los unió. Y quizás, en ese paralelismo entre ficción y realidad, radica el verdadero atractivo de esta historia que parece no tener fin. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Burak hizo lo correcto al cortar totalmente con Neslihan o creen que fue demasiado radical? Déjenme sus comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo de las celebridades.